señalar una cosa que me pareció que quedó confusa de mi intervención. Gracias, señor senador. Yo dije que había 51.000 viviendas de déficit cuantitativo habitacional. Y quizá me faltó la cifra que dice que se proyecta una demanda de 62.000 agregadas a las 51.000 viviendas. Que como hay una disolución de hogares de 17.000, queda con 45.000. Quiere decir que se proyecta en el quinquenio, en función del censo, 51.000 viviendas, más el aumento neto de hogares de 45.000, que hace una cifra de 97.000 de déficit en el quinquenio. Y nosotros vamos con 19.700 y con 42 supuestas viviendas vacantes. Eso hace una cifra de 62.000 viviendas que se proyecta, lo que de alguna manera se mantiene un déficit de 34.900, son 35.000 viviendas. No sé si me expliqué bien, para que queden bien los números, señora presidenta, porque si no, me dice, no, dijo mal. No, dije bien lo que dice el censo y el crecimiento de la demanda, que son 62. La disolución, menos 17.000, hace 45.000. Estos son números del censo y del ministerio, no son míos. Pero creo que no lo dije bien y lo quiero dejar claro para la versión, señora Presidente, a qué me refería. Bien, muchísimas gracias, senador Heber. Pasamos al inciso 15, Ministerio de Desarrollo Social. Van de los artículos 174 al 181. ¿Algún senador Bordaberry? Sí, pedimos el desglose de los artículos 176 y 179, presidente. ¿Algún otro desglose? Bien. Pasamos a votar entonces del 174 al 181, exceptuando el 176 y 179. Ya están votando. 28 en 28. 28 en 28, afirmativo. Pasamos a votar el 176. 16 en 28. 16 en 28, afirmativo. Pasamos a votar el 179. 16 en 29. 16. Perdón, 17 en 29. 17 en 29, afirmativo. Terminamos. Pasamos a la sesión quinta. Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República. Inciso 16, Poder Judicial. Tiene un único artículo, el 182. Adelante, senador Delgado. Gracias, presidenta. A ver, el mensaje del Poder Judicial tenía 4 artículos. Creo que 3 de ellos sin costo, y la verdad que el Poder Ejecutivo le incorpora, mejor dicho, no, el Poder Ejecutivo no, se le incorpora en la Cámara de Representantes un solo artículo de los 4, que fue propuesto por el Partido Nacional, que tiene que ver con el artículo 182, que es el único que está en discusión y que era uno de los 4 artículos, el 31 del mensaje del organismo. Obviamente el resto de los artículos nosotros los presentamos como aditivos, los artículos 7, 44 y 45 del mensaje del organismo. Acá ni siquiera se le votaron al Poder Judicial la potestad de poder tener autorización legal para destruir expedientes y archivos que hoy no tienen ningún tipo de utilidad, que se están deteriorando por humedad, por falta de mantención, por falta de condiciones de preservación, y están pidiendo, aunque sea la posibilidad legal, porque ellos entienden que tiene que ser por ley, y había un artículo que autorizaba al Poder Judicial a destruir esos archivos y ni siquiera
ese artículo se votó. Decirles que en esto también vamos a intentar generar una ley especial para permitirle al Poder Judicial lo que no se le permitió en la rendición de cuentas. Muchas gracias. Bien, pasamos a votar el artículo 182. 28 en 28, afirmativo. Tenemos, en este inciso tenemos 3 aditivos, el de hoja 6, 7 y 8. Adelante, senador Bordaberry. Una moción de orden nomás. Si los aditivos pudiéramos votarlos todos al final, porque todos sabemos que el oficialismo no lo va a votar. Entonces, más vale votarlos todos al final, van a salir negativos, todos vamos a salir y así seguimos avanzando. Me parece que sería mejor así esa propuesta. Gracias. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Seguimos entonces. Inciso 17, Tribunal de Cuentas. Tenemos el artículo 183 y 184. Delgado. Tiene la palabra senador Delgado. Sí, en realidad es una situación parecida a la del Poder Judicial, otra cenicienta de la rendición de cuentas en reiteración real, porque pasó en el presupuesto, pasó en la rendición de cuentas del año pasado y pasa en este, donde el Tribunal de Cuentas en realidad tiene tiene dos artículos, y muy lejos del mensaje original del organismo. Recordemos que al Tribunal de Cuentas le estamos dando cada vez más competencias. En esta rendición de cuentas le incorporamos a instancia del Partido Nacional las competencias de poder auditar y que se han presentado ante el Tribunal de Cuentas los balances de las hijas y nietas de las empresas públicas, todas las sociedades anónimas que funcionan en el derecho privado en el cual el Estado tenga participación total o parcial del capital accionario, el paquete accionario. Pero además le vamos incorporando cada vez más instrumentos, por ejemplo los fideicomisos. Y la verdad que no le estamos dando al Tribunal de Cuentas la jerarquía presupuestal que necesitan. Por eso nosotros vamos a acompañar los dos artículos y vamos a dejar presentados 3 aditivos al inciso. Gracias, presidente. Muy bien. Como no hay desglose, pasamos a votar los 2 artículos. 28 en 28. 28 en 28, afirmativo. Inciso 18, Corte Electoral, tiene un solo artículo, el 185. Adelante, senador Delgado. Gracias. Estamos casi en el muro de los lamentos, pero en este inciso 18, Corte Electoral, pasa lo mismo que lo que pasó con los incisos anteriores y lo mismo que lo que pasa con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en realidad estoy en el récord que no le pusieron ningún artículo. Ninguno. Ya me adelanto para ir ganando tiempo hablando de los 2 incisos. Con respecto a la Corte Electoral, hay un solo artículo de los que presentaron en la Corte Electoral y la verdad que fue bastante dramática la presentación que hizo el presidente de la Corte Electoral. En la medida que no le aprobaran los artículos que presentó el organismo, dijo: corremos muchos riesgos de estar en condiciones para cumplir con el cronograma electoral previsto. En diputados fue quizá un poco más terminante y más temeraria la afirmación, en el Senado la matizó un poco más, pero nos preocupó mucho la exposición del presidente Arocena de la Corte Electoral. Y la verdad que también en este caso hay algún artículo que es reasignación de partidas que tienen la propia Corte, que no generan costo extra, y algunas que tampoco generan costo. Sin embargo, se optó por aprobarle un solo artículo. Y tanto en este, inciso 18, y me adelanto ya al inciso 19, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde tiene el récord de no tener ningún artículo, el Partido Nacional presentó aditivos al inciso Corte Electoral,
son los artículos 3 y 4 del mensaje del organismo y un aditivo al inciso 19, en realidad sería el artículo, el inciso 19, que corresponde al artículo 7º del mensaje del organismo. Gracias, presidente. Senador Bordaberry. Aquí estamos en Tribunal de Cuentas y Corte Electoral. Hoy es 18 de septiembre, pasado mañana es 20 de septiembre. Quiero recordar que hay un compromiso de todos los partidos de renovación de los miembros de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas antes del 20 de septiembre próximo. Gracias. Pasamos a votar el artículo 185. en 28. 28 en 28, afirmativo. Pasamos al inciso 25, Administración Nacional de la Educación Pública. Tenemos... Adelante, senador Bordaberry. Pedimos el desglose de los artículos 187 y 189, presidente. Bien, votamos el artículo 186, 188 y 190. en 28. 28 en 28, afirmativo. Pasamos a votar el artículo 187. 17 en 28. 17 en 28, afirmativo. Pasamos a votar el artículo 189. 17 en 28. Perdón, 16 en 28. 16 en 28, afirmativo. Pasamos al inciso 26, Universidad de la República. Tiene 3 artículos, 191, 192 y 193. Si nadie va a hacer uso de la palabra, pasamos a... Senador Delgado tiene la palabra. Señora presidenta, decíamos hoy en la exposición inicial que quizá uno de los ejemplos paradigmáticos donde algunos organismos se aferran a una promesa electoral y a un artículo programático que viene repitiéndose en los presupuestos y en la rendición de cuentas vinculado al 6% de la educación, más 1% para investigación y desarrollo. A la Universidad de la República el Poder Ejecutivo le da 348 millones de pesos y la universidad en su artículo primero establece la necesidad de 4.400 millones de pesos, 4.400 millones de pesos, y en su artículo segundo 600 millones de pesos más para el Hospital de Clínicas, para el funcionamiento, o sea, estamos en 5.000 millones de pesos. O sea, estamos en órbitas diferentes, absolutamente diferentes. La universidad y el rector Marcarián dijo que en realidad ellos basaron su presupuesto en la promesa del 6% y la distribución del mismo. La verdad, la universidad quedó absolutamente decepcionada del mensaje del Poder Ejecutivo y del proyecto de ley de rendición de cuentas que salió con media sanción de la Cámara de Diputados. Intentamos generarles algunos créditos más y en ese sentido hubo un acuerdo entre los partidos que tiene que ver con el 269, que seguramente hagamos una referencia, obviamente mal redactado, porque deroga el IMESI, pero el objetivo era disminuir el crédito fiscal que se genera por envases de vidrio nacional retornables a las bebidas, particularmente a la cerveza. Eso significaba unos 4,5 millones de dólares para el funcionamiento del Hospital de Clínicas. No es así como está redactado, es así lo que se quiso lograr. Y eso fue acompañado por el Partido Nacional y por todos los partidos políticos. O casi todos, perdón. En lo demás, no da ni siquiera para discutir. Habíamos hecho una pregunta al rector sobre cuáles eran los perjuicios que la universidad entendía le generaba la diferencia presupuestal entre lo que aspiraban y lo que le daban, y la verdad tuvimos 3 placas con cantidad de circunstancias que la universidad no va a poder encarar de las que tenía previstas.
obviamente está previsto el convenio salarial, pero en realidad en la universidad, en su plan de desarrollo, esto lo limita absolutamente. Simplemente dejar constancia, señora Presidenta, que nosotros hicimos el Partido Nacional un aditivo, que es el artículo 9 del mensaje del organismo, y que en este caso la universidad y el gobierno están presupuestalmente en frecuencias bien diferentes. Muchas gracias. Bien, pasamos a votar entonces los 3 artículos del inciso 26. En 28. 28 en 28, afirmativo. Pasamos al inciso 27, Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. Van del artículo 194 al 200. Por lo que veo, hay 2 desgloses, el 195 y el 196. Bien. Pasamos a votar todos los artículos, exceptuando el 195 y 196. 27 en 27. 27 en 27, afirmativo. Pasamos a votar el artículo 195. 24 en 27. 24 en 27, afirmativo. Votamos el artículo 196. 17 en 27. 17 en 27, afirmativo. Pasamos al inciso 29, Administración de Servicios del Estado, que van del artículo 201 al 204. Y por lo que veo están desglosados el 201 y 202. Pasamos a votar el 203 y 204. Senador Javier García. Disculpe, senador García, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Vamos a votar los artículos haciendo una breve consideración en el sentido de que este es un inciso donde todos los que estamos aquí no tenemos ni idea si la plata que vamos a votar acá va a ir a donde decimos que va a ir. La realidad de NACE ha sido escandalosa. Tan es así que la Cámara de Diputados, como usted sabe, aprobó una comisión investigadora que sin duda ninguna va a hurgar sobre lo que yo creo, señora Presidenta, que es el gran agujero negro que tiene el Estado. Le diría que casi que el mismo tenor de lo que fue ANCAP. Estamos ante una situación en ACE, vuelvo a reiterar, señora Presidenta, escandalosa. No solo desde el punto de vista de lo que puede opinar la oposición política. El propio ministro de Salud Pública anunció hace unas horas atrás que iba a enviar un proyecto de ley para especificar lo que significa la conjunción del interés público y privado a partir de los hechos de ACE. Es decir, el propio gobierno, consciente del escándalo que se hace, envía un proyecto para tratar de limitar actos que se dan en el propio gobierno del Frente Amplio. Acordamos o recordamos, Administración de los Servicios de Salud del Estado, donde solo participa el oficialismo. Señora Presidenta, seguramente este sea de los lugares, veremos el devenir de la comisión investigadora, pero este sea de los lugares donde va a haber noticias y noticias graves en los próximos tiempos, y donde seguramente en el próximo periodo va a haber que hacer una auditoría, y donde se van a descubrir, señora Presidenta, seguramente cosas que van a asombrar a todo el Uruguay. Por eso, con la advertencia de que estamos ante un inciso donde los recursos que aquí el Parlamento destina, nunca se va a saber si van al destino donde los legisladores estamos votando que vaya, y de la situación, vuelvo a reiterar, de escándalo que se vive en ACE, donde si en algún tiempo algún ministro del pasado dijo que la salud era un club político, aquí estamos frente a una federación de clubes políticos. Aquí es el destripe de los recursos del Estado en virtud de intereses políticos, donde primero pasaron las designaciones, se hacían en virtud del poder que tenía el sindicato, y el que designaba a los directores de los hospitales era el sindicato. Y así terminamos como terminamos en el periodo pasado, con parte del directorio de ACE o con algún integrante del directorio de ACE procesado. Y después, este fue de las áreas del Estado, donde se reservó para el reparto político, sectorial,
adentro del propio oficialismo. Voy a reiterar, prácticamente como en compartimentos estancos, donde se llegó a lo que nos enteramos la semana pasada, que el propio presidente de la República solicitó datos sobre este organismo y la presidenta del organismo dijo que para dárselos reivindicaba una reunión personal. Cosa insólita. Así que, señora Presidente, con este tenor y con esta advertencia, que vamos a votar el inciso 29 de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra el senador Lorier. Señora Presidenta, yo creo que hay que ir despacito por las piedras. Muy despacito por las piedras, porque acá hay una comisión investigadora que es la que va a estar, además, transformándose, por lo menos en la intención, tengo entendido, de investigadora en legisladora. Porque si hay un organismo que tiene las manos atadas acá para realizar lo que debe de realizar en beneficio de su pueblo, es ACE, con respecto a un conjunto de normas que le impiden desarrollar aquello que, diríamos, estaría compitiendo, entre comillas, porque el sistema debe de ser nacional integrado, pero, diríamos, lamentablemente, esos intereses a los que se refiere el senador hacen que ACE no pueda cumplir y entonces la competencia sea desleal y gran parte de los recursos de ACE van a parar al sector privado de la salud. Y en ese sentido es lo que hay que tener cuidado. Y en ese sentido es a donde hay que investigar. Sí, claro que sí. Bienvenido sea una investigación y una legislación al respecto. Porque es un poco aquello de lo que nosotros hablábamos, de la acumulación por desposesión. También en la salud mercantilizada puede haber una desposesión de parte de los salarios de los trabajadores y de otras capas de la población por su abuso en cuanto a lo que se cobra por un conjunto determinado de trabajos o de bienes que se brindan. El déficit fiscal que hoy tenemos, en parte tiene que ver con el FONASA. Son 500 millones de dólares que hay que transferir. ¿Es un verdadero avance? Claro que sí. Pero al mismo tiempo, muchas veces ocurre que salud pública, y ACE en particular, mejor dicho, tienen que atender a pacientes que son de la salud privada y no hay manera de cobrar después a los efectores privados, y eso quien fue el senador preopinante lo debe de saber perfectamente. Ahora, ACE es un escándalo, ha dicho el senador preopinante, con una tremenda, diríamos, capacidad de adjetivar sin, diríamos, mayor recaudo en cuanto a lo que está diciendo. Y yo creo que hay que tener un poquito de, diríamos, tranquilidad al respecto. Estamos hablando de la principal empresa del país, que no me gusta llamarla empresa, pero si la fuéramos a equiparar, porque tiene 1.300.000 usuarios. Ahora, lo más interesante, que la pregunta va también a este senador, 500.000 son usuarios FONASA. ¿Por qué son FONASA? Porque han elegido salud pública, ese desastre, para atenderse. Porque han elegido a aquello que tiene, y voy a leer, 5.500 camas en los 19 departamentos del país, a aquello que son 900 unidades asistenciales, entre ellas 43 hospitales, centros de salud, policlínicas y consultorios distribuidos en todo el territorio nacional, sí, y que viene inaugurando en este
año infraestructuras que corresponden a varias policlínicas en la zona de frontera, esa zona olvidada del país, sí, ese desastre, ese escándalo. A mí me gustaría ver si algunas empresas que no son escándalo, y sí lo son, se animan a ir y ponerse en el interior de la República desarrollando la salud rural. A mí me gustaría ver si lo hacen. A mí me gustaría ver dónde está el escándalo, y lo vamos a descubrir dónde está el escándalo, porque aquellos que se quieren convertir en acusadores se van a transformar en acusados por ser cómplices de algunas cosas. Por ser cómplices de algunas cosas que sabemos bien qué intereses, qué entramados están detrás de algunos portavoces que se han permanentemente dedicado a liquidar o a insultar a la salud pública y no dicen una palabra de los problemas de la salud privada. No dicen una palabra de los problemas de la salud privada. Nunca los veo patear para el otro lado. Nunca. No voy a seguir con toda la otra cantidad de cosas que podría decir acerca de lo que es. Hay un tema interesante, las ambulancias, que es otro gran negociado que ha habido con respecto a algunos sectores. Las manos trabadas, cuando yo voy al hospital de Río Negro, por ejemplo, me dicen, sí, estamos pagando 45.000 pesos por la ambulancia privada de la cooperativa, entre comillas, local. Pero tengo el dinero, lo tengo, pero lo que pasa es que lo tengo para el comedor. Y entonces no lo puedo pasar para la ambulancia y tengo que pagar 45.000 pesos cada vez que se mueve. Esos son los problemitas que tenemos acá, que hay que investigar. ¿Por qué ocurren estas cosas? Entonces, para eso, comienzan a haber ambulancias que van a estar en un número muy importante, que lo tengo que buscar por acá, porque son realmente, como nunca antes había tenido una flota, ahora este año nomás, por recambio, que es una política muy importante, van a haber 60, más de 273 o algo por el estilo. Pero después, las obras en el Hospital Pasteur, el área de emergencia, el bloque quirúrgico, los servicios de apoyo, las nuevas salas en las colonias psiquiátricas, en Nueva Palmira, la nueva puerta de emergencia, la única emergencia que hay en la ciudad. ¿Dónde está en Nueva Palmira la salud privada con este tema? Las obras en el Hospital de Colonia, el único hospital que en este país está haciendo desde cero, con toda una tecnología que implica un aprendizaje tanto para la empresa como para ACE para hacerlo. El Hospital Pereira Rosell. Sí, acá está el número, ahora lo veo, de las ambulancias. Hay 352 y a fin de año van a haber 374 propias. 22 de ellas son nuevas y 60 se van a recambiar. Se terminó o se tiene que terminar el negociado del transporte privado cuando vos tenés el dinero y no lo podés usar y lo tenés ahí. Hay que legislar al respecto. Hay que transformar lo que es una acusatoria en una legislativa que permita ayornar un derecho público que está atrasado 40 años, como bien decía Joselo Corseñá. Entonces, un poquito más de respeto, me parece, con respecto a todos estos temas, que luego veremos de qué se trata. Pero no a prejuzgar ni venir a insultar acá o a adjetivar. Gracias, presidente. Tengo por una alusión, bien, senador García. Gracias, presidenta. Yo lo escucho al senador Loría, vive en otro país. A ver, ¿de qué intereses privados me habla? Yo voy a relatar, señora presidenta, usted conoce muy bien, porque aparte era cerca de su departamento. ¿Que beneficiaban intereses privados? Sí, claro. Mire, ¿sabe cómo era el juego? Nombraba un director en el hospital público, que a su vez tenía una empresa del sector privado. El sector público, el mismo director que estaba en el sector público, contrataba una empresa del sector privado. ¿De quién era la empresa del sector privado de ambulancia? ¿Usted sabe? Del director. Pero si jugaban no de los lados de la mesa, jugaban de los dos lados de la mesa, de arriba de la mesa, de abajo de la mesa y de los costados de la mesa. No queda un lado de la mesa que no estuviera cubierto. Pero por favor, pero el senador Lorier no sabe de qué está hablando. O piensa que el escándalo que hay en ACE es inventado. Ojo que mire que en ANCAP empezaron igual, ¿eh? En ANCAP empezaron que era todo inventado. Y miren lo que terminamos, señora presidenta, donde está sentada. Si me ampara el uso de la palabra, señora presidenta, le agradezco. Si me ampara el uso de la palabra, le agradezco.
¿Usted sabe por qué usted está sentada ahí? Porque hubo gente que negaba los problemas que surgieron del lugar donde usted estaba sentada ahí. Entonces, no empecemos el mismo camino, pero por favor, un escándalo tan grande quizás, señora presidenta, como el de ANCAP. Así que simplemente señalar eso que estoy señalando. Intereses privados e intereses públicos absolutamente conjugados, poniendo gente que estaba, vuelvo a reiterar, de los dos lados del mostrador y que jugaban al autopase. Gracias, señora presidenta. Bien, pasamos a votar el inciso 29. No, se borró. Bien. Artículo 201. Votamos. En 27. 24 en 27 afirmativo. Artículo 202. 24 en 27. 24 en 27. Votamos juntos los artículos 203 y 204. 28 en 28. 28 en 28 afirmativo. Pasamos al inciso 31, Universidad Tecnológica. Tiene 2 artículos y los 2 fueron desglosados, el 205 y el 206. Por lo tanto, pasamos a votar de a uno. Artículo 205. Pedimos la hora, Camille. Voy a hablar a favor de ustedes. Yo doy vuelta, te voto. ¿No se acuerdan de esa? Tiene la palabra, Poca senador memoria. Camille. Poca Adelante. memoria esta gente. Mirá vos. Poca Adelante, memoria. adelante, Voy a anotar. senador. Gracias, presidenta. Estos 2 artículos refieren a la UTEC y tenemos especial interés en referir a los mismos porque nuestro partido en Cámara de Diputados había votado negativamente los mismos. En realidad, la UTEC solicitó en el mensaje original algunos artículos más que no fueron considerados y en Cámara de Diputados se consideraron 2 que, reitero, tuvieron el voto negativo del Partido Nacional, ambos. En oportunidad de comparecer a Comisión de Hacienda y Presupuesto de las autoridades de UTEC, nosotros planteamos los argumentos tendientes a acompañar estos 2 artículos. En un voto de confianza a una organización nueva que surgió con el apoyo de todos los partidos políticos, tendiente a incorporar algunas cosas que desde hace más de 150 años el Uruguay no tiene. La principal de ellas, una oferta pública de nivel terciario. Habíamos tenido el monopolio en la Universidad de la República, pero fundamentalmente la focalización de la mano de un modelo educativo mucho más comprometido con la matriz productiva del Uruguay y con transversalidad y con el propósito de dar una mayor navegabilidad dentro del sistema de educación, pero fundamentalmente focalizando la orientación hacia el interior de la República. Prueba de ello es que en estos pocos años la UTEC ha concretado en Fraiventos, por ejemplo, en Rivera, por ejemplo, en Durazno, por ejemplo, en Nueva Albesia, Colonia, por ejemplo, las distintas expresiones que tienen que ver a su vez con carreras nuevas, como lo que tiene que ver con las energías renovables o lo que es la ingeniería en logística en Rivera o la ingeniería en sistemas de riego, drenaje y manejo de efluentes en Durazno o el tecnólogo de ingeniería biomédica en Fraiventos o, por ejemplo, en el departamento de Colonia, en el corazón de la cuenca de la quesería artesanal del Uruguay o de la lechería quesera, logrando 2 carreras
que se nutren de espacios físicos distintos y complementarios, como lo es, por ejemplo, la ex planta destiladora de ANCAP, que se dio en Colonia de la Paz Piamontesa para que sea parte de este proyecto, como al mismo tiempo en el Liceo Armando Ubón de Colonia Valdense y en la propia Escuela Superior de Lechería de Nueva Alvesia. Entonces, lo que tantas veces reclamamos, que lo seguimos haciendo en distintas organizaciones del Estado, de más eficiencia, de no dilapidar recursos, de congeniar y de utilizar lo existente de manera coordinada con ese propósito, la UTEC lo está haciendo. La UTEC lo está haciendo. Entonces nos parecía que si habían dos artículos que se podía señalar que era, y nosotros entendemos el propósito de por qué en Cámara de Diputados nuestros representantes no acompañaron, no era cercenar la UTEC, al contrario, de ella somos impulsores, sino de procurar controles, porque los dos artículos no tienen que ver con recursos, sino con sustituciones al artículo 33 del texto ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado, del TOCAF, en el sentido de habilitar, con el propósito de darle más eficiencia y más agilidad en el funcionamiento a determinados aspectos que le permitan a la UTEC sortear ciertos mecanismos, no de control, sino de proveer más agilidad. Puntualmente, habilitar como una de las excepciones el adquirir, ejecutar, reparar bienes o contratar servicios destinados al mantenimiento y mejora de infraestructura de los locales de enseñanza bajo su dependencia, al igual que lo tiene la ANEP, que es el argumento central. Lo que habilitamos ya y es vigente de la ANEP o a la Universidad de la República, ¿por qué no?, a la UTEC. Lo que sí agregamos es que nosotros, el Partido Nacional va a presentar un aditivo que comprenda también a otro de los artículos, y es el que tiene que ver con el mismo espíritu, alguna vez se ha corregido que esa palabra, que las normas no tienen espíritu, ¿no?, con el mismo sentido a la que está orientado el artículo 205, pero no para la adquisición, ejecución, reparación de bienes y contratar servicios destinados a mantenimiento y mejora de infraestructura, sino para adquirir, ejecutar, reparar bienes o contratar servicios destinados a la investigación científica. Nos parece que tiene la misma lógica, que no demanda de recursos y que es una apuesta más a la UTEC, que no dudo con énfasis en reconocer que es de las cosas que a mi juicio están bien encaminadas. Y me parece que tiene valor que un partido que es de la oposición y que con el mismo énfasis desde la convicción tantas veces reclama en discordia, cuando tenemos algo para respaldar, me parece que nobleza obliga, hay que hacerlo. Y bueno, por eso queríamos justificar en esa dirección. Vamos a aprobar el artículo 205 y el artículo 206, vamos a dar el voto de nuestro partido, y también oportunamente la presentación del aditivo al que hice referencia. Gracias, presidente. Se vota. Artículo 205. ¿Están los dos de los 24 en 26, afirmativo. Artículo 206. 24 en 26, afirmativo. Pasamos al inciso 32. Instituto Uruguayo de Meteorología tiene dos artículos, el 206 y 207 y 208, y tengo como desglose el 208. ¿Está? Pasamos. Votamos. 207. 28 en 28, afirmativo. El 208. Adelante, senador Heber. No, simplemente, señora Presidenta, nosotros pedimos el desglose de este artículo 208, porque es un artículo donde autoriza al INUMED a contratar personas extranjeras que poseen mérito. Y yo me pregunto, señora Presidente, Schiavarelli ¿va a hacer un concurso internacional? ¿Va a viajar al exterior a hacer un concurso internacional para contratar personas extranjeras con méritos relevantes?
porque no sabía los contratos de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Supongo que esto que se vota, por lo menos tendrá conocimiento. Simplemente ese comentario, nosotros no vamos a acompañar el artículo 208. Bienvenido, Cabaret. Votamos. Senador Bordaberry. No, señalar que el artículo 208 además está redactado de una forma bastante particular, porque establece que la contratación no otorgará derechos, está bien, pero tampoco otorgará expectativas. Es muy bueno saber que nos dicen una ley que no bajan expectativas. No sé cómo lo van a hacer posible que ocurra eso, pero adelante, ya lo señalamos a la comisión, adelante. No va a generar expectativa. Bien. Así que sepan todo, nadie puede tener expectativas en el Uruguay. Adelante. Bien. Y jurídicamente. ¿Terminó? ¿Terminó, señor? Bien. Pasamos a votar el 208. Sin expectativas. 16 en 28. 16 en 28 afirmativo. Pasamos al inciso 33, Fiscalía General de la Nación, que van de los artículos 209 al 213 y tengo el desglose el 210. Votamos todos excepto el 210. 26 en 26. 26 en 26 afirmativo. Pasamos a votar el artículo 210. 17 en 26. 17 en 26 afirmativo. Pasamos al inciso 34, Junta de Transparencia y Ética Pública, artículo 214. Se vota. 26 en 26. 26 en 26 afirmativo. Pasamos al inciso 35, Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Van del artículo 215 al 225 y tengo el desglose el 221. Tiene la palabra el senador Mieres. Voy a pedir que se desglosen el 224 y 225. Bien. Pasamos a votar todos los artículos exceptuando el 221, 224 y 225. Se vota. 26 en 26. 26 en 26 afirmativo. Se vota el 221. 23 en 26. 23 en 26 afirmativo. Pasamos a votar el artículo 224. Mieres. Tiene la palabra senador Mieres. Presidenta, solo para señalar que nosotros no vamos a acompañar estos dos artículos. Nos parece que genera excepcionalidades en relación a la posibilidad de contratación para el INISA que son, desde nuestro punto de vista, inconvenientes y yo diría que no entendemos el fundamento, la posibilidad de la acumulación con cargos que se desempeñan en la administración pública en el artículo 225. El 224 genera pases en comisión a favor del directorio hasta un número de 20 funcionarios. Nos parece realmente, digamos, competencias excesivas que se están otorgando por intermedio de estos dos artículos. Gracias, Presidenta. Pasamos a votar el artículo 224. 25 en 26 afirmativo. Pasamos a votar el artículo 225. 25 en 24 en 26. 25 en 26. 25 en 26 afirmativo. Pasamos a la sección sexta, otros incisos, inciso 21, subsidios y subvenciones. Va del artículo 226 al 231 y tengo desglosado el 226. Votamos todos los artículos exceptuando el 226. 26 en 26.
26 en 26 afirmativo. Pasamos a votar el artículo 226. Sí, 22 en 26. 22 en 26 afirmativo. Pasamos al inciso 23, partidas a reaplicar. Adelante, senador Delgado. Gracias, presidenta. Acá, sobre todo en el artículo 235, hace referencia en partidas a reaplicar en una negociación en la Cámara de Diputados entre todos los partidos políticos donde se dieron reasignaciones de recursos. Esto parte de una propuesta original de la bancada de diputados del Partido Nacional, donde establecíamos reasignaciones de recursos imputados a recorte de gasto de funcionamiento, donde se aplicaban partidas para ANEP, para el INED, para el INAU, para el INISA, para la Corte Electoral, UTEC, Fiscalía de Corte y recursos para el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú. En realidad, esta propuesta del Partido Nacional se contempló en parte. En la mayoría de estos incisos se reaplicaron las partidas, no en los montos que originalmente había propuesto el Partido Nacional, pero en base a que se llegó a un acuerdo político en diputados, nosotros vamos a mantenerlo aquí en la Cámara de Senadores. Bien. Senador Mieres. Sí, señora presidenta, con respecto a este mismo artículo, el 235, me parece que es bueno destacar el esfuerzo que se realizó en la Cámara de Diputados para generar un proceso de redistribución de los recursos de reasignación, que al mismo tiempo mantenía una lógica con respecto al gasto, sin incrementarlo, y en particular nosotros queremos destacar la inclusión de recursos para la unidad de víctimas y testigos en la Fiscalía de Corte. Me parece que es un avance realmente significativo. Pero sobre todo destacar el trabajo que se dio en la Cámara de Diputados, en este sentido constructivo y con un logro que debemos valorar debidamente. Gracias, presidenta. Pasamos a votar del artículo 232 al 235. 27 en 27, afirmativo. Inciso 24, diversos créditos. Tenemos del artículo 236 al 240 con los desgloses del 238 y 240. Se vota. en 27. 27 en 27, afirmativo. Se vota el 238. 20 en 27, afirmativo. Se vota el artículo 240. 20 en 27. 20 en 27. Senador Delgado. Tiene la palabra, senador Delgado. Gracias, presidenta. Simplemente para dejar constancia, por la vía de fundamento de voto, que el Partido Nacional presentó el mismo aditivo al inciso que presentó en la Cámara de Diputados y se refería al Fondo de Estabilización Energética, que todos sabemos que se dio una discusión en el medio de la rendición de cuentas, donde el ministro de Economía intentó utilizar el excedente del fondo para infraestructura de UPM, para la infraestructura necesaria para el desarrollo eventual de una tercera planta de pasta celulosa. Nosotros, con esa discusión que se dio, entendimos que era necesario, para cambiar el destino diferente al que está previsto por las normas, establecer una ley específica al respecto. Por eso presentamos un aditivo al inciso donde se cambia el tope y se obliga a cualquier destino diferente a que deba establecerse por ley. Ese aditivo está a consideración del Senado. Pasamos al inciso séptimo, recursos. Va del artículo 241 al 266. Tengo varios desgloses que los voy a ir enumerando, les pido que controlen.
El artículo desglosado son 243, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 258 hasta el final. ¿Está bien así? Pasamos a votar todos los otros artículos, los demás artículos. Sí. Adelante, senador Delgado. Yo creo que vale la pena hacer algunas referencias generales. Esta es una sección donde hay una sobredosis de impuestos, obviamente. Y están los servicios de aplicaciones, a Internet, en definitiva, los que vinieron a explicarlo, fundamentalmente el Ministerio de Economía, llegó a la conclusión, o por lo menos no supo explicar cómo va a cobrar. Uno puede compartir o no la idea, pero en definitiva, tal como está redactado, va a ser imposible de cobrar. Es más, lo más probable es que se lo cobren al usuario, que es lo más tangible que tienen para poder cobrarle. Después siguen, mejor dicho, con impuestos vinculados a los juegos de azar. Han cambiado con respecto a la propuesta original del Poder Ejecutivo, se cambió en la Cámara de Diputados, y en realidad lo que queda establecido es que se generan impuestos donde no paga la empresa, paga la suerte. Estamos hablando fundamentalmente, no van a quedar incluidos por la casuística del tipo de premios, la carrera de caballo, ni la ruleta, ni los slots, por más que acá haya una referencia a los mismos, por la vía de los hechos, en base a las probabilidades que existen en estos tipos de juegos, iban a pagar un poco los que ya lo hacen. La quiniela, el 5 de oro, la tómbola, la raspadita son los únicos juegos que pagan IVA en la apuesta, los demás no pagan IVA en la apuesta. Y el 5 de oro es el único que paga un impuesto específico al premio, es el 5% del Fondo Nacional de Recursos, los demás premios no pagan. Y a esto se le suma, porque por más que esté redactado así en los hechos, con el tipo de probabilidades que establece tal como está redactado los artículos, por más que los mencionen en los hechos, no hay premios en los caballos de carrera que lleguen al nivel imponible para ser pasibles de que esté operativo este impuesto. Y por último, aquí está el impuesto de la tasa consular. Ya lo hablamos en su momento cuando dimos la discusión general. Acá se llama lo que en economía se afirma como simetría de Lerner, donde un impuesto a las importaciones termina siempre en los mismos... Lerner, sí que dije. Donde los mismos... por la música. Donde un impuesto a las importaciones termina en los hechos siempre generando por el mismo impacto en impuesto a las exportaciones, contraviniendo todas las normas y toda la historia. Decía el senador Verdaberry, lo decía bien, queda exceptuado México, pero no queda exceptuado los países con los cuales tenemos un acuerdo que es quizá mucho más trascendente, que es el Mercosur. Obviamente esto va a generar consecuencias, ya la está generando, reclamo de algunos países vecinos, el reclamo de los lácteos, del ingreso de lácteos uruguayos en Brasil no es casualidad, reclamos que se hicieron en la República Argentina no es casualidad, y esto va a seguir generando controversia. Así que, más allá de que se quiera generar 90 millones de dólares con esta tasa consular, son 90 millones de dólares con esta tasa consular, obviamente va a haber un encarecimiento al consumidor uruguayo de productos importados y a la industria uruguaya que utiliza materia prima importada. Nosotros creemos que había otra vía de conseguir el financiamiento que buscaba el gobierno. Es más, el gobierno, lo decía el senador Heber, ha sido muy escueto en las proyecciones. Hoy los niveles de recaudación y de actividad económica superan lo proyectado, por lo menos lo anunciado. Dijimos que los 8 meses primeros de este año
la Dirección General de Positiva recaudó 1.400 millones de dólares más que los primeros 8 meses del año pasado. Así que a esta altura, este es un inciso, el inciso de la lata. Acá se rasca toda la lata y sobre todo el fondo de la lata, porque no queda después de esto actividad en el Uruguay a que no le sumen un impuesto. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Martínez Huelmo. Muy amable, Presidenta. Presidenta, deseamos dejar nuestras palabras por 2 aspectos de esta sección séptima. En comisión hubo una discusión no laudada, a mi modo de ver, pero interesante en cuanto a si es una tasa o un impuesto. Pero de todos modos, señora Presidenta, la exposición del Poder Ejecutivo al respecto se remitió a la versión en comisión de Cámara de Diputados realizada por el propio ministro Astori. Yo quiero decir que en esa oportunidad, y ratificando lo que ya ha dicho sobre este tema el senador Marcos Otegui, el ministro Astori se expresó con total sensatez y al mismo tiempo sin considerar en tono alarmante esta medida. Porque Danilo Astori, el ministro, decía que se propone un incremento moderado y transitorio de la tasa consular que significaría un aumento de 3 puntos a las importaciones de fuera del Mercosur y 1 punto a las provenientes del Mercosur. Y al mismo tiempo, sobre el final de la norma, se prevé un mecanismo de desmantelamiento de la medida. Allí Danilo Astori muy sensatamente decía que es un camino que hubiéramos preferido no recorrer, pero en el balance entre las necesidades fiscales del país y el efecto que podría tener una disposición de este tipo nos llevó a proponer la medida que acabo de señalar, decía en aquella oportunidad, que estimamos que es lo suficientemente modesta y transitoria como para no acompañar las prevenciones de los efectos que podrían tener sobre la inserción comercial del país. No vemos nosotros, señora Presidenta, que esto afecte en forma negativa a la inserción comercial del país. Es más, si tuviéramos indicios, decía Astori, que esto podría ocurrir, esta propuesta no hubiese sido incluida en esta rendición de cuentas. Ya se anda diciendo, como se dijo recién, señor Presidente, todavía esto no está en vigor, porque esto entra en vigor el 1 de enero y ya se le está imputando a esta medida yo diría, el enlentecimiento en el comercio con los lácteos de Brasil. Yo creo que se debe a otras razones y no a este proyecto. Eso me parece que es lo primero. Si esto el 2 de enero, o el 3 de enero, o 4 de enero, o en febrero del año 2019 es una realidad, quizás se le puede imputar a esta tasa consular, pero no en el momento cuando no ha sido aplicado, simplemente lo estamos discutiendo. Y debo aclarar, señora Presidenta, como decía hoy, ratificando lo que dijo Marcos Otegui, el senador Otegui, hace un par de horas, que la tasa consular, tal como dice este artículo, la pagan solo las importaciones de bienes y no las de servicios, que además están exentas todas las importaciones de bienes de capital y que además están exentas todas las importaciones de materias primas e insumos que ingresan en materia comercial en régimen de admisión temporaria. Y allí también Danilo Astori, en Cámara de Diputados, aclaró que nunca estuvieron ni van a estar comprendidas todas estas materias en la tasa consular. Quiere decir entonces que el desarrollo del comercio exterior, el desarrollo industrial, no estaría cuestionado por esta medida. Por otra parte, señora Presidenta, no voy a agregar más tiempo, quiero decir que no es novedad, ya entre el año 98 y 2007 hubo una tasa Banco República que comprendía a la tasa consular y que era mucho más alta en el cúmulo de impuestos que lo que se da hoy. En aquella oportunidad estaba al 39.8, era el porcentaje de las cifras, y se estima terminar el periodo de esta administración en un 36%. Quiero decir, señora Presidenta, y vuelvo a decir que se trata de una medida modesta que va en el sentido que decía el contador Astori, transitoria y al mismo tiempo que no va a afectar sin ningún lugar a dudas el desarrollo comercial del país.
Y debo decir también que en la norma se menciona el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y su anexo, y creo que es una medida inteligente mencionarla en el artículo, en virtud de que el acuerdo que es muy grande, presenta una mecánica para su cumplimiento que le permite al país establecer este tipo de normas. Lo otro que quería decir, señora presidenta, para que quede constancia, es un tema más complicado. Es el tema de que estamos fundamentando, y se fundamentó en comisión, a los impuestos o cambios en los impuestos del sector informático y en las llamadas plataformas digitales. El proyecto, a nuestro modo de ver, va en una buena dirección de considerar íntegramente de fuente uruguaya las rentas obtenidas por las entidades no residentes que realicen directamente la prestación de servicios a través de plataformas informáticas, internet, etcétera, cuando el que usa el servicio se encuentra en el territorio nacional. Como bien se dijo en comisión, por parte de la Dirección General Impositiva, tenemos un conjunto en esta sección de artículos que se relacionan con ajustes y al mismo tiempo relacionadas a estándares internacionales en materia de cooperación y transparencia fiscal internacional. Este es un tema, señora presidenta, que se discute en todo el mundo. Yo tengo acá una fotocopia del Mundo de Madrid del 12 de septiembre pasado, en donde precisamente bajo el título Europa dice basta a la fiesta tributaria de los gigantes digitales. Aquí, señora presidenta, se dice que los grandes como España, Alemania, Francia e Italia están llevando a cabo dentro de la Unión un intento para que las empresas paguen impuestos directamente donde generan sus ingresos, y para ello sugiere que se aplique sobre la facturación y no sobre los beneficios o pérdidas. Es decir, esto todavía se está discutiendo, señora presidenta, y hace muy bien nuestra Administración Fiscal en ponerse por lo menos al tanto, por lo menos en carrera sobre este asunto, declarando con la duda que teníamos hace 2 años, lo recuerdo muy bien, con respecto a una plataforma sobre transporte, las dudas que arrojaba eso, hoy ya eso la Administración Fiscal uruguaya lo define y lo pone como que es de fuente uruguaya, señora presidenta. En Europa, señora presidenta, se menciona de ser capaces de gravar apropiadamente a las empresas que operan en la economía digital, y esto es un enorme desafío para la Unión Europea. No debemos seguir aceptando que esas empresas hagan negocios en Europa mientras pagan mínimas cantidades en concepto de impuestos a nuestras haciendas. Los gigantes digitales, dice este artículo, deben realmente pagar su parte justa de impuestos en los países en los que obtienen los beneficios. Y sigue así, señora presidenta. Quiero decir, señora presidenta, que sí que existe la posibilidad que recién se habló aquí en sala, pero es evidente que no son impuestos a la realidad, señora presidenta, no son impuestos a la realidad como se dijo en comisión. El Uruguay, señora presidenta, tiene una soberanía en el acto legislativo y eso debe quedar sin ningún lugar a dudas expuesto y al mismo tiempo planteado en la normativa nacional. Porque si no, señora presidenta, con este asunto de las plataformas digitales podríamos llegar a la consecuencia de que aquí hace plata por medio de esta tecnología muchísima gente y obviando lo que es la propia soberanía del país, que se mide en estos casos a través obviamente del acto legislativo. Por lo tanto, señora presidenta, a nosotros nos pone a buen resguardo. Creo que es un buen comienzo que está tomando el Uruguay, y por supuesto, señora presidenta, se dijo también en comisión que esto es una tributación compleja y que, por supuesto, es difícil saber dónde están localizadas las cadenas de pago. Seguramente van a ser muy complicadas, pero también se estableció un criterio en comisión en cuanto a que por la vía de la negociación, por la vía como se hizo con una empresa de transporte urbano, se puede llegar a acuerdos con estas plataformas o con los dueños de estas plataformas digitales que obviamente actúan a nivel universal. Muchas gracias, presidenta.
Muy bien, tiene la palabra el senador Mieres. Simplemente para dejar la constancia de que nosotros vamos a votar negativo todos las propuestas de nuevos impuestos. Ya nos hemos referido a la tasa consular en la discusión en general, que particularmente nos preocupa. Simplemente agregar que hay un par de disposiciones dentro del artículo 265 que realmente llevan a una concepción obviamente muy discutible. La primera de ellas es pretender darle el carácter de tasa cuando en realidad es claro que se trata de un impuesto porque no se establece se establece un servicio que sería los costos de implementación de los compromisos asumidos por el país en el marco del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio, que obviamente no son costos equiparables al estimado de recaudación que se pretende, por lo cual esto es un impuesto encubierto bajo el nombre de tasa. Y en segundo lugar, esa referencia a que la mencionada tasa va a desaparecer en 2020 no es lo que dice el texto. El texto otorga una facultad al Poder Ejecutivo de ir disminuyéndola de manera gradual y acumulativa, pero es una facultad, no es una decisión establecida en la ley, por lo cual, en buen romance, si el Poder Ejecutivo no ejerce la facultad, la tasa permanece vigente sin ningún tipo de inconveniente. Estas cuestiones hacen que todavía sea más gravoso. Quiero, por último, decir que yo conozco unos cuantos especialistas en comercio internacional, yo diría los principales, que han establecido con claridad la inconveniencia de votar una norma de este tipo cuando, por otro lado, el país y el gobierno están necesitando una apertura comercial. Parece que es totalmente a contramano y no solo lo han dicho especialistas, sino también incluso jerarcas del propio gobierno. Era lo que quería señalar, Presidenta. Gracias. Tiene la palabra el senador Bordaberry. Una sola advertencia. El Poder Ejecutivo va a violar este artículo. No lo va a cumplir. Este artículo 265. Ya anunció que lo que estamos aprobando hoy no lo va a cumplir. Lo va a violar. Quiero advertirlo para que lo sepamos todos. El Poder Ejecutivo dijo que lo que se recauda con la tasa consular va a ir para financiar la educación. Es lo que nos dijo a todos, ¿no? Lo ha dicho la bancada oficialista hoy. Lo que se recauda, los 90 millones de dólares, son para la educación y todas esas cosas. Les pido por favor que miren el artículo 265, está en la página 127 y 128, en el inciso segundo. ¿Qué dice? Dice que la tasa tendrá como destino rentas generales, pero acto seguido dice, con lo recaudado el Poder Ejecutivo asegurará que se cubran los costos de implementación de los compromisos asumidos por el país en el marco del Acuerdo de Comercio de la OMC. O sea, que estamos votando que este dinero, los 90 millones de dólares, va a ir a cubrir los costos de la implementación de los compromisos asumidos por el país en el marco de la OMC, y el Poder Ejecutivo nos dice que lo va a usar para otra cosa. Es decir, estamos votando una ley que ya nos dicen que la va a violar. ¿Se dan cuenta de eso? No sé si se dan cuenta de la gravedad de esto. Votamos leyes para que no las cumplan. Le dice cuál es el destino que hay que darle acá, qué es lo que tiene que hacer, y va a hacer otra cosa. ¿Y la vamos a votar? Yo, la verdad, le preguntamos al subsecretario cuando vino, ¿cómo es esto? ¿Sabe lo que nos dijo? En un mensaje aparte dijimos que si sobraba lo íbamos a usar para otras cosas. Así que en lugar de lo que estamos aprobando acá hay que ir a buscar un mensaje que no tiene fuerza de ley. No sé, no lo entiendo. Y después de eso nos dicen que le dan la facultad al Poder Ejecutivo para que en el 2020 empiece a reducirlo, si quiere.
Le voy a decir lo que dijo el Poder Ejecutivo del Frente Amplio en el año 2006, hace 11 años, ¿no? Dijo así: la tasa consular tiene fecha de expiración. El Uruguay da seguridad de que perseverará en sus esfuerzos tendientes a cumplir sus compromisos y eliminar la tasa consular. Le digo lo que dijo el gobierno del Frente Amplio en el 2012, 5 años. La eliminación de la tasa consular sigue siendo parte de los objetivos prioritarios del Uruguay y será efectivizada, no bien lo permita, la recuperación de la economía nacional. Y ahora dijeron en 2006 que la eliminaban, 2012 que la eliminaban y ahora en 2017 nos dicen en el 2020 lo vamos a hacer. Discúlpenme que no les crea. Discúlpenme que no les crea. Creo que no les cree nadie. Solamente les advierto. El año que viene tienen que ir a la revisión el país en la Organización Mundial del Comercio, en el GATT. Y lo que nos van a revisar es esto. Y entonces cuando nos revisen le van a decir al país: ustedes no cumplen con lo que prometen y dicen, y van a afectar la credibilidad en el mismo. Y la credibilidad y la confianza se pierde en un rato, se construye en mucho tiempo. Gracias, señor presidente. Bien, pasamos a votar los artículos 241, 242, 244, 245, 247, 254 y 255. Se vota. Votamos todos, Sí, votamos todos. 29 en 29. 29 en 29 afirmativo. Votamos el artículo 243. Diez, 17 en 29. 17 en 29 afirmativo. Votamos el 246. 17 en 29. 17 en 29 afirmativo. Votamos el 248. 17 en 29. 17 en 29 afirmativo. Votamos el 249. 17 en 29. 17 en 29 afirmativo. Votamos el 250. 17 en 29. 17 en 29. Votamos el 251. 17 en 29. 17 en 29. Votamos el 252. 16 en 29. 16 en 29 afirmativo. Votamos el 253. 16 en 29. 16 en 29 afirmativo. Votamos el 256. Ahora. Una pregunta. Del 256 al 266, ¿votamos todos juntos? Vamos arriba. 16 en 29. 16 en 29 afirmativo. Senador Delgado y después senador Bordaberry. Gracias, presidenta. El Partido Nacional presentó un aditivo al inciso que tiene que ver con un artículo vinculado a una deuda que el Ministerio de Economía tiene con el Fondo de Sinacop, de aproximadamente 30 millones de dólares. Incluso proponemos que el monto correspondiente sea transferido en partes iguales en los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Nos parece que es una señal muy necesaria de una deuda asumida con el sistema cooperativo, con la institucionalidad que este Parlamento le dio. Muchas gracias. Bordaberry. Presentamos una propuesta de gravar la marihuana.
está el aditivo ahí. Y creo que es importante fundamentarla, aunque sea fundarla por un minuto. Porque es increíble que en el Uruguay pague impuestos el cigarrillo, esté prohibido el cigarrillo electrónico, pague impuestos las bebidas alcohólicas, pero resulta que la marihuana goza de todos los beneficios, hasta el IVA en suspenso, porque es considerado un producto primario y así le damos un gran beneficio como producto primario. Es decir, cuando analizamos a qué le ponemos impuestos, ¿qué hacemos? Gravamos al yogur, gravamos alimentos, pero eso sí, el que se quiere falopear con marihuana, adelante, dale que va y no hay problemas. No nos parece justo, en base a la capacidad contributiva, que quien desee consumir para su solaz y entretenimiento y pasarla bien la marihuana, no aporte el erario público como sí aportan otros ciudadanos. Esperemos que revean esta política de fomento del consumo de la marihuana y la graben como hay que grabarla. La propuesta está ahí. Gracias, señor presidente. Pasamos a la sección octava, disposiciones varias, que va del artículo 267 al 274. Tengo desglosados los artículos 268, 269, 271 y 274. Adelante, senador Delgado. Gracias. Presidenta, con respecto al 268, el subsidio a la cerveza, en realidad mal llamado subsidio a la cerveza, con la disminución de un tercio que se destinaría $4,5 millones al hospital de clínica, ya hablamos, a nuestro juicio está mal redactado, tiene un sustitutivo que por lo menos le da certeza de cuál es la redacción adecuada. Tal como está redactado, reitero, estaría eliminando el IMESI, que son nada más ni nada menos $1.200 millones de recaudación por año. Con respecto, en realidad nosotros lo que vamos a acompañar es el sustitutivo. No creemos que por la vía de la fe de rata se pueda solucionar, preferíamos una redacción adecuada. Esperemos a la brevedad poder corregir esta redacción que, bueno, nos han dicho que tiene una cantidad de riesgos jurídicos, tal como quedó redactado en la Cámara de Representantes. Con respecto al 271 y hasta el 273, que tiene que ver con el Fondo de Solidaridad, que fue una propuesta del Partido Nacional, que combina una serie de aspectos que no generan costos ni disminuye prestaciones actuales de beca, pasarían a pagar un máximo de 25 años en lugar de 35, o hasta cumplir 70 años, o hasta que el contribuyente acceda a la jubilación. Las retenciones por no estar al día pasan del 100% actual al 50% de las remuneraciones de cualquier tipo, hasta un tope de 40 bases de prestaciones contributivas, y coinciden con la intangibilidad de los salarios fijados en el 50%, los gastos de funcionamiento que hoy superan el 7%, todos hablaron de los sueldos del Fondo de Solidaridad, hoy supera el 7% de los ingresos que administra el fondo, van a pasar a un máximo del 5% como tope, y sin afectar derechos vigentes se establece que las remuneraciones de los funcionarios del fondo no podrán superar las que recibe un prorector o decano de la UDELAR. Nos parece 3 artículos importantes que le da realismo a este Fondo de Solidaridad. No creemos que era una vieja aspiración de una cantidad aportante sin perder ningún tipo de prestaciones. Nos parece muy importante y nos parece muy importante que esta propuesta haya salido de la Cámara de Diputados. Y ya para terminar, vale la pena leer el último artículo, el 274. La verdad que da para leerlo porque es de un voluntarismo, es de una expresión de deseo absolutamente condicionada a la buena voluntad de Dios, ni siquiera al ministro de Economía,
que dice: en el caso de verificarse en 2007 mayores ingresos a los previstos en el informe económico financiero y exposición de motivo de la presente ley, y siempre que la evolución de los gastos permita que ello redunde en una mejora del resultado global estructural del sector público respecto a lo previsto en dicho informe, facultas el Poder Ejecutivo a destinar en el 2018 el referido excedente a recursos, y habla de los incisos de la educación. Este es nuevamente el final de todas las instancias presupuestales de este gobierno, que ha tenido un artículo programático voluntarista donde en realidad aspira a llegar lo que, por lo menos al ritmo que van, va a ser muy difícil llegar, que es el 6%. Pero no se animan a decirlo, no se animan a asegurarlo, lo ponen tan condicional que termina siendo absolutamente voluntario y demagógico. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Bordaberry. Voy a ser bien corto, porque en este tema de las prioridades que tiene que tener todo gobierno, me parece que coincidirán los señores senadores que, así como la marihuana tiene que tener impuestos, coincidirán que el alcohol no tiene que ser subsidiado, ¿no? Creo que, me parece, digo yo, el alcohol no habría que darle dinero a la gente que lo produce para que pueda ser más rentable su negocio, y menos si es una multinacional, internacional, ¿no? No debiéramos, ¿no? Bueno, en el artículo 268 estamos presentando un sustitutivo. En la Cámara de Diputados, ustedes saben que desde que está este gobierno progresista se le da dinero a los fabricantes de cerveza para que vendan cerveza mejor. 36 millones de dólares por año. 36 millones de dólares por año le damos a la cerveza de subsidio. Ahora bajó a 12, bajó en 12 en este proyecto de ley. Le vamos a dar 24 millones de dólares por año aquí en adelante. Lo que nosotros le proponemos es que en lugar de darle a los que consumen cerveza, regalarles 24 millones de dólares por año, lo destinemos a las escuelas rurales que tanto lo necesitan en el interior del país. Porque es una cuestión de prioridad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Fomentar el consumo de la cerveza? ¿Sacarle los impuestos a la marihuana? ¿O apostar a la educación, educación y educación? Por eso hemos presentado un sustitutivo que estoy seguro muchos compartirán, para dejar de darle a esa firma internacional de cerveza que tiene el 98% del mercado uruguayo de la cerveza, 24 millones de dólares por año. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la senadora Paisé. Gracias, presidenta. Me voy a referir exclusivamente al artículo 269 y voy a comenzar diciendo que me llamó la atención que en el repartido 880 de 2017, perdón, la carpeta 880 de 2017, repartido 500 de septiembre de 2017, se nos repartiera en sala la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal ejercicio 2016 y la fe de erratas remitida por la Cámara de Representantes. ¿Por qué digo que me llamó la atención? Por dos cosas, presidenta. Primero, porque en la Comisión de Presupuesto y Hacienda Integrada este tema se trató, este tema mereció intercambios y este tema además recibió con fecha 4 de septiembre de 2017 una nota de la Presidencia del Senado informándonos con la firma del presidente y del secretario Montero que había recibido con fecha también 4 de septiembre una nota de la Cámara de Diputados firmada por su presidente, el diputado José Carlos María y la secretaria Virginia Ortiz, en la que daban conocimiento de un error involuntario o una fe de erratas en el artículo 269, que obviamente va a estar incluida esta nota
en la versión taquigráfica, habida cuenta que forma parte del repartido que oportunamente nos han hecho. Esta no la voy a leer toda, Presidenta, pero voy así a leer el párrafo en donde se habla específicamente del error cometido. Y dice, el error refiere el acápite del artículo 269. En este se expresa lo siguiente: sustitúyese el artículo primero del título 11 del texto ordenado 1996 y en su lugar debe decir sustitúyese el inciso final del artículo primero del título 11 del texto ordenado 1996. Esta fe de ratas que recibimos en la comisión fue votada conjuntamente o cuando se sometió a votación, no tengo la versión taquigráfica acá de la comisión, pero trato de acordarme casi que de memoria, votamos el texto incluyendo la fe de ratas. Me sorprendió que ya no estuviera recogida esa fe de ratas en el texto que estamos votando hoy y se me aclaró por parte no solo de la Secretaría de la Comisión, en la cual tengo absoluta confianza por su calidad técnica, sus conocimientos y su profesionalidad, y también por parte de la mesa, de que las fe de rata en realidad no se votan, sino que se adjuntan, y que cuando se envíe lo que vamos a votar acá al Poder Ejecutivo para la promulgación de la ley, ya va a ir el texto corregido con la fe de ratas, no en forma separada, podrá ir adjunta, pero el texto votado acá será el que surge de esa misma fe de ratas. Como la verdad que yo no tenía conocimiento de cómo era el procedimiento en sala, me informé y así se me dijo. Pero además, señora Presidenta, quiero hacerles perder de repente un poquito de tiempo, pero bien poco porque es tarde. El presidente de la Cámara de Representantes no mandó esta fe de ratas porque a él se le ocurrió que había habido un error. Consultó a todas las bancadas integrantes de la Cámara de Diputados y en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Diputados constan las notas firmadas por los coordinadores de las 5 bancadas que constituyen la Cámara de Representantes, dando cuenta de que realmente eso es una fe de ratas y que la voluntad de ninguno de los legisladores iba por otro camino que no fuera el del texto que consta en la nota que el 4 de septiembre recibimos en la comisión. Pero si esto fuera poco, y se puede remitir quien quiera a la comisión correspondiente, yo tengo acá la transcripción de lo que el señor diputado Rubio, Eduardo, propuso oportunamente en la Cámara de Representantes, por aquello de que cuando pueda haber alguna confusión, la versión taquigráfica revela la voluntad de los legisladores y el Código Civil por añadidura o por analogía, mejor dicho, en los artículos 16, 17 y el 20 hasta puede ilustrarnos en lo que es importante en materia de defender la voluntad del legislador. No estoy hablando del espíritu de las leyes, estoy hablando de la voluntad del legislador o de las legisladoras, para hablar de todos los que estaban en la Cámara de Representantes. Y el señor Eduardo Rubio dice lo siguiente: señor presidente, buscando recursos para obras en el Hospital de Clínicas, nos encontramos con este subsidio, que no es tan así, pero al fin sí lo es, para fabricantes de las cervezas y bebidas con un origen nacional muy amplio. A partir de 2011 se fue generando una forma de hacer efectivo este subsidio con un crédito fiscal de hasta el 40% del impuesto específico interno que corresponde a las numerales 5, 6 y 7. Para hacer efectivo ese subsidio se estableció como condición el uso de envases retornables, entre otras cosas porque esta medida preserva el medio ambiente. Nos pareció interesante y bueno que además de preservar el medio ambiente, estamos totalmente de acuerdo, esta medida ayudará a desarrollar y proteger el trabajo nacional. Por eso, y acá a texto expreso lo voy a subrayar, al texto original
le agregamos que para este crédito fiscal se haga efectivo para los fabricantes de bebidas establecidas en los numerales 5, 6 y 7, que debe utilizarse para la comercialización en envases retornables de origen nacional. Prosigue el texto, ya hablando del destino, el Hospital de Clínicas, de esta propuesta que el señor diputado Rubio hizo en la Cámara de Representantes y que contó con el voto de todos los integrantes de la misma. Quiero decir entonces, señora presidenta, que ateniéndome a lo que de manera profesional me han asesorado y nos han asesorado, porque lo estoy colectivizando, tanto quienes nos asesoran en la Comisión de Presupuesto y Hacienda como el asesoramiento recibido por parte de la mesa, no queda ninguna duda de que la fe de ratas, por supuesto, con las consideraciones que acabo de hacer, ya dejará de ser una fe de ratas para formar parte del texto que le llegará al Poder Ejecutivo, según me han hecho entender, habida cuenta de la dificultad mía para comprender que algo que se había votado en comisión ya no recibía en primera instancia, al aproximarse o al presentarse en la Cámara de Senadores, el texto que obviamente se había votado también con intención de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, esta vez del Senado, en cuanto a la interpretación del texto, incluyendo, reitero, la fe de ratas. A los efectos entonces, Presidenta, de plantear nuestra postura al respecto, que no es la nuestra caprichosa, sino que es la circunstancia emanada de la voluntad de todos los legisladores de las diferentes bancadas, y lo resalto, de la Cámara de Diputados, es que quería dejar sentada esta posición, habida cuenta de que todos vamos a tener presente, tenemos presente en este momento, que una vez que aprobemos el 269 con la fe de ratas, el texto que recibirá el Poder Ejecutivo es el texto corregido, incluyendo la fe de ratas, aunque esta deberá ser adjuntada o decidirán si se adjunta o no, en función del tratamiento que a estos menesteres se le ha dado en el tránsito de una Cámara a la otra. Era cuanto tenía que decir, señora presidenta. Tiene la palabra el senador Mieres. Dos cuestiones. La primera, nosotros, independientemente de la fe de rata o de lo que fuere, no vamos a votar este artículo porque tenemos una posición contraria a la reducción del subsidio. La votamos en diputados negativamente. Nos parece, por dos razones. La primera porque esto esquiva el debate de fondo sobre el destino del Hospital de Clínicas, y lo que se hace es otorgar unos fondos que en realidad lo que hace es seguir postergando para adelante un debate que el país se debe hace mucho tiempo sobre cuál debe ser el tratamiento que se le debe dar al Hospital de Clínicas y la solución definitiva. Lo que se hace acá es dar una plata que en realidad no resuelve nada, que simplemente es como un gesto, pero que en realidad posterga el debate de fondo sobre un tema que está arriba de la mesa hace demasiado tiempo. Y por otro lado, el subsidio al que se refiere no es a la cerveza, es a los envases de vidrio de bebida nacional, de fabricación nacional, y que tiene que ver obviamente con fuentes de trabajo y con trabajo uruguayo. Por lo tanto, nosotros, independientemente de la discusión sobre si la fe de rata vale o no vale, no lo vamos a votar. En segundo lugar, las modificaciones, quiero resaltar la importancia de las modificaciones al Fondo de Solidaridad. Este fue un trabajo que realizaron en conjunto, no solo el Partido Nacional, en conjunto, el diputado Jorge Gandini del Partido Nacional, el diputado Iván Posada del Partido Independiente. Y yo creo que se hace una modificación muy positiva al régimen del Fondo de Solidaridad, acotando algunas exageraciones que se habían generado en oportunidad del debate del año pasado y ubicando
el alcance del fondo y del aporte al fondo de manera adecuada. Por lo tanto, nosotros acompañamos con mucho gusto esos 3 artículos. Era lo que quería aportar, señora presidenta. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra el senador Heber. A terminar, señora presidenta, creo que estamos terminando ya la rendición, pero algunos comentarios de estas disposiciones varias. El primero de ellos es el esfuerzo enorme que ha hecho la senadora Daniela Paisé para explicarnos un cambio de redacción totalmente, que no puede ser por fe de ratas. Nosotros preferimos modificar el artículo para que pueda volver correctamente a la Cámara, aunque demore un día más, y hacer las cosas bien. La fe de ratas es inllevable, es un invento que cambian la redacción totalmente. Segundo tema, señora Presidente, lo que mencionaba recién el senador Mieres, el Fondo de Solidaridad, totalmente de acuerdo. Yo tengo un proyecto presentado en el Senado de la República, pero ya anuncia el Poder Ejecutivo que piensa presentar un proyecto para cambiar lo que ya está acá. Quiere decir que lamentablemente no cambian las cosas que tienen que cambiar y siguen castigando al Fondo de Solidaridad, que se ha desvirtuado totalmente de lo que fue su proyecto original. Y por último, señora Presidenta, la perla de todo esto, el artículo 274. La izquierda le encanta hacer artículos que no hacen nada, pero que dicen, que proclaman, que es un saludo a la bandera, un saludo a la tribuna, ¿no? Dice, si va a recaudar más. Bueno, esta pregunta yo se la hice al ministro de Economía, que no contestó. Claro, ¿cómo va a contestar? Si la bancada del Frente dice, si cambian los gastos, si se gasta y los números mejoren, tiene que gastar en la educación, en la universidad, la ANEP, la universidad, la UTEC y el sistema integrado. O sea, ya está diciendo la bancada lo que, naturalmente, ¿cómo me va a contestar el ministro de Economía si va a mejorar los números? No, ya le está diciendo la bancada que tiene que gastar más. Lo que está diciendo mucho más, señora Presidenta, la bancada del Frente Amplio está diciendo que el ajuste es permanente. Lo que está diciendo es que no hay rebaja de tasa consular, no hay rebaja de impuestos en IRPF, porque si recauda más, no se gasta más. Eso es lo que está diciendo la bancada. No digo el ministro de Economía, que no dijo nada, que espero que no le haga caso a este artículo. Pero también si analizamos en el criterio de la izquierda, que si hay mayor recaudación no hay que aflojarle a la gente los impuestos para que genere más trabajo y por lo tanto menos desempleados, la dirección es la contraria, es gastar más. Ese es el criterio de la izquierda. Si ese es el criterio de gastar más, ¿por qué no se gasta en el INAU? Se dice ANEP, pero ya que estamos, si vamos por ese criterio, que no es el que yo pregono, que creo que ayudamos mucho más a la gente humilde del país, la gente pobre que está buscando trabajo, aflojando impuestos para que haya más trabajo y no tanto desempleado, pero en la tesis de la izquierda que hay que seguir gastando. ¿Y por qué no gastan el INISA? Los niños no están en la agenda. El MIDES, sin ser el sistema de cuidado, los otros programas tampoco, en ACE, en salud tampoco. Digo, porque ya que estamos, si es un grito a la tribuna, por lo menos digan, vamos a poner la salud también. Vamos claro, hablarle a toda la tribuna, porque si es un tema de demagogia, de que si ganamos más vamos a gastar en educación para cumplir con la tribuna, bueno, cumple con parte de la tribuna, está la otra parte de la tribuna, falta la Ámsterdam, está en la Colombes, y hay que cumplir con
con todas las tribunas para que de alguna manera se le diga, bueno, vamos a gastar también en salud, o vamos a gastar en los niños, en el Pereira Rosell. ¿Y por qué no, ya que estamos, no damos un aumento generalizado de sueldos? Y las jubilaciones, ¿por qué no? Los jubilados. Bueno, para hacerla, háganla bien, hagan un saludo en la tribuna total. Porque para que de alguna manera todo el mundo esté conforme. No, pusimos un artículo en que si llegamos a recaudar más, eso sí, no se baja ni un impuesto. Esos quedan bien firmes. Pero no cumplen con toda la tribuna. Para cumplir, cumplan bien. Hablen de todo lo que quisieran. Hagan y pongan todo el programa. Porque de alguna manera todos quisiéramos ayudar a todo el mundo. ¿Quién no quiere dar mejores condiciones de trabajo? ¿Y quién no quiere dar más plata para la educación? El tema es, si esto va atado a mayor imposición, vamos a tener un país sin oportunidades para aquellos que estudian, ni aquellos que no pueden llegar a estudiar y que tienen que trabajar. Un saludo a la bandera, uno más de varios que ha tenido la izquierda a lo largo de estos proyectos de presupuesto y rendición de cuentas, que nada agregan y nada dicen, solamente un saludo a la bandera. Tiene la palabra la senadora Ciaín. Gracias. No, me quedé muy preocupada con el tema de la fe de ratas, de pretender nuevamente enfrentar la voluntad del legislador con la letra de la ley y que se pretenda también defraudar a los representados, a la ciudadanía, alterando el texto de una ley ya aprobada, cuando existen otros mecanismos. Bueno, como decía el senador Heber, todavía es un proyecto, así que puede ser subsanado ese error. O de lo contrario, las leyes pueden ser modificadas, pero por otras leyes, pero no por esta vía. Imagínense el peligro de que se introduzcan a la letra de la ley por esta vía modificaciones. Y en atención al título preliminar del Código Civil, que justamente establece que las leyes son derogadas por otras leyes, sí habla del espíritu, pero dice, cuando el sentido de la ley es claro, y en este caso es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, que es lo que se pretende hacer. Gracias. Bien, pasamos a votar los artículos 267, 270, 272 y 273. Se vota. $267, 270, 272 y 273. Esos se van a votar. $29 en 29 afirmativo. Pasamos a votar el 268. $24 en 29 afirmativo. Pasamos a votar el artículo 269, el cual lo enviaremos igual con 16 en 29. 16 en 29 afirmativo. Pasamos a votar el 271. No, 25 en 29. 25 en 29 afirmativo. Pasamos a votar el 274 y último artículo. 16 en 29. Muy bien, ha sido un gusto. 16, disculpe. Yo ya me estaba... No, disculpen, falta. 16 en 29 afirmativo fue la votación del 274.
Faltan votar los aditivos. Los aditivos son... Sí, ya le pasó. Son 43 los aditivos que tenemos. Le voy a pasar la palabra al senador Bordaberry. Sí, que se voten en bloque y sin ser leídos, señor presidente, si le parece bien. Era Ya que han sido exactamente lo que repartidos. iba a proponer también. Así que se vota en bloque todos los aditivos. Se está votando. 13 en 29. 13 en 29 negativo. Queda aprobada la rendición de cuenta 2017 que se comunicará al Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias, buenas noches y buen descanso.